En el libro Primera de Reyes, capítulo número 2. Primera de Reyes, capítulo número 2, verso 28 en adelante, dice la palabra de Dios. Dan un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan. Si eso es lo más fuerte que pueden hablar, ya saben por qué están aprisionados. ¿No saben ustedes que cuando ustedes glorifican a Dios, Satanás sale huyendo? ¿Por qué no expresarle a Dios su gloria? Si es Él el que nos da la victoria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Verso 28 dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, y si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Jehová ha derramado, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su presencia, por su palabra en esta hora. Que sea Él el que esté obrando en nuestras vidas, que sea Él el que esté tocando los corazones. Bendito Dios, en esta hora, Señor, gracias porque nos has permitido una vez más estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú obras en los corazones y tú llenas nuestras vidas, Señor, y tú nos bendices a diario. Derramas misericordia sobre aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Ahora, Señor, glorifícate también a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, y sea tu gracia, Señor, derramando misericordia y añadiendo cada día los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Esta porción que acabamos de leer es una porción que habla de aquel momento en el cual el rey Salomón arremete contra aquellos que habían sido señalados como traidores durante el reinado de su padre David, y que habían hecho mucho daño en el reino de Israel, al pueblo de Israel. Se habían sublevado
peleado en contra del rey David y aún en contra de Dios. Habían cometido crímenes, habían cometido cuantas cosas se les había ocurrido con tal de dañar al rey David y llevarle la contraria. A la muerte del rey David, Salomón fue confirmado como rey de Israel, y aunque no era él al que le correspondía por heredad el reino, Dios había establecido que la persona más idónea para llevar la cabeza de Israel era Salomón. Adonías, su hermano mayor, era el heredero supuestamente del trono, y por ende usted podrá notar que no le había agradado el hecho de que David, antes de morir, confirmara el reino al rey Salomón. Y con todo y ello, Adonías había tratado de violentar el reino de Salomón antes de que lo recibiese. Se había aliado con el sacerdote Abiatar, se había aliado con Simei, se había aliado con Joab, que era el general que el rey David había tenido durante muchos años, un general de guerra de los ejércitos del Dios Todopoderoso. Y David le había pedido a Salomón que quitase toda estirpe que había hecho daño en su reino, para que su reino estuviese libre y fuese un reino perfecto. Al afirmar su reino, Salomón comenzó a ejecutar aquella orden que su padre le había dado, y arremetió contra Adonías y lo mató. Al sacerdote Abiatar le perdonó la vida, pero sí lo expulsó del reino, porque el sacerdote no lo había puesto David, sino que lo había puesto Dios. ¿Amén, iglesia? Y todo lo que Dios ha establecido y ha puesto es intocable. Y Salomón le había perdonado la vida a Abiatar y le había quitado el sacerdocio y se lo había dado a otro. Y Joab, al escuchar esto, que era el general y de quien vamos a hablar hoy, al escuchar esto y al escuchar cómo Salomón estaba arremetiendo contra todos aquellos judas que habían traicionado a su padre, el rey David, Joab salió corriendo, huyendo, se fue a meter al tabernáculo, al templo de Jehová, y se asió, dice la Biblia, de los cuernos del altar, para ver si así se le perdonaba la vida. Lo curioso es que Salomón había emitido un juicio cuando se le dijo lo que Joab había hecho. Había emitido un juicio y decía Salomón: no hay altar para los asesinos. Joab solo se acordaba de que había prestado sus miembros, su personalidad, sus conocimientos, para que Adonías usurpara el trono de Salomón.
Pero se le había olvidado que durante el reinado de David había cometido muchos crímenes y había asesinado al general del ejército de Israel y al general del ejército de Judá. Y ese es el problema muchas veces de nosotros, que como pecadores nos acordamos de cosas que están cercanas a nosotros y no nos acordamos de todas aquellas fechorías que hemos hecho en toda nuestra vida. Cosas que probablemente ya pasaron desapercibidos de nosotros. Cosas que en un momento determinado se nos olvidaron o pretendimos que a las personas que les hicimos daño también se le olvidaron. Y cuando nos pasan la factura y nos empiezan a recordar todas aquellas cosas y nos empiezan a cobrar todas aquellas cosas por las cuales hicimos daño, entonces recurrimos a una serie de acciones, algunas y en su mayoría religiosas, pretendiendo que al abrazarnos a una religión, al abrazarnos a un ministro o a un sacerdote, al abrazarnos a cualquier acción que pueda obligar a aquella persona o a la persona que nos viene a pasar la factura, que esta persona tenga compasión y lástima por nosotros. Como repito, olvidándonos nosotros todo lo malo, lo perverso que pudimos haber sido en aquel momento. Dice la Biblia en este capítulo 2, verso 28, que Joab, al darse cuenta de lo que Salomón estaba haciendo, salió corriendo, huyendo, y se fue a encerrar en el tabernáculo, abrazado de los cuernos del altar, esperando que el rey Salomón se le doblegara el corazón, esperando que al rey Salomón tuviera compasión de él, esperando que el rey Salomón tuviera lástima de él. Si tú ves en la vida diaria, ¿cuántos no se han aferrado a una imagen? ¿No se han aferrado a un sacerdote, a un pastor? ¿No se han aferrado a una iglesia? Porque pretenden con ello, en una forma religiosa, cambiar el curso de las cosas. Y lo que es peor aún, esperar que a Dios se le olvide lo que tú has hecho en contra de su Hijo. No es posible que el ser humano siga viviendo en una forma religiosa, y no es posible que el ser humano siga viviendo en una forma aparente, sabiendo que al único que tú te puedes aferrar para salvar tu vida fue aquel que subió a la cruz del Calvario por ti. No hay otro nombre dado en el cielo a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, si no es a través de la misericordia de Cristo sobre tu vida. No hay más paga por el pecado, ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y lo hizo por ti, para que tú recibas bendición y tú te aferres a Él y lo recibas a Él y tu nombre quede exento de toda culpa, porque Cristo se hizo culpable por ti en la cruz del Calvario. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.
Es por ello que en esta preciosa tarde queremos ver algo con respecto a aferrándonos a Cristo. Ese sería el tema de esta tarde. Aferrándonos a Cristo. Esta historia, todo el capítulo 2, si lo pueden leer en su casa, sería interesante. En su casa, aquí no se viene a leer la Biblia. Pero sí es importante que ustedes la lean, la conozcan, la disfruten y tomen para sí aquella parte que les corresponde. Y mejor dicho, que nos corresponde, porque yo no estoy exento de esto. Y que nos demos cuenta de que como seres humanos, nosotros hemos estado siempre acostumbrados a hacer lo que se nos ocurre, a actuar como queremos, a llevarnos de encuentro a quien se nos pone enfrente. Y no importa lo que mi vecino pueda padecer, no importa lo que mi hermano pueda padecer, no importa cualquiera de mi familia pueda padecer, en saliéndome con mi gusto, en queriendo satisfacer mi ego, mi capricho, mi orgullo, no importa quién pague los platos rotos. ¿Amén, iglesia? ¿Hay alguno así por aquí? No. Todos son santos y todos vienen aquí santos. Esa es la peor calavera que les puede dar Satanás a ustedes. Todos estamos aquí porque tenemos una necesidad de Dios. No del hombre, sino de Dios. Y es Dios el que derrama misericordia, es Dios el que obra en los corazones, es Dios el que tiende la mano, es Dios el que obra poderosamente en cada uno de nosotros. ¿Mano yo? Sin embargo, en esta oportunidad, Dios quiere mostrarnos algo que es bien importante para nosotros. Y es el hecho de que aunque el hombre quiera aferrarse a cualquier acción barata, que no le podemos llamar de otra manera, cualquier acción barata que pueda satisfacer un ego, que pueda permitir que yo siga haciendo las cosas que me gustan hacer y no las que debo de hacer, siempre me van a llevar a mí a anteponerme siempre en contra de Dios. Sé que el ser humano por naturaleza es religioso. Si usted ve la historia conforme a nuestros antecesores, que son indígenas, que también tenían una cultura extremadamente religiosa, creían en el sol, en la luna, en las estrellas, en los movimientos de la tierra y cuantas cosas les permitiese a ellos seguir un parámetro religioso, y lo creían fielmente. Y toda la humanidad está encerrada en lo mismo, independientemente de las culturas que sean. Pero en todo el hombre siempre antepone cualquier cosa delante de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia con relación a eso. Y uno de estos ejemplos, para ir tipificando la idea del pensamiento, se habla allá en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Aquellos que han leído ese librito, Primera de Samuel. Y habla de dos sacerdotes que son famosos, de Ofni y Finés. Dos sacerdotes que dice la Biblia que ellos eran sacerdotes de Jehová. Y ellos ministraban
tesoros de Jehová y ministraban al pueblo de Jehová. Y hacían sus orgías, dicen, los atrios de la iglesia. Ya lo hemos leído muchas veces. Si tenían algo en común, no conocían a Dios. Sin embargo, en este capítulo 4, habla de una guerra en la cual Israel está en guerra con los filisteos. E Israel está perdiendo la guerra y cada día les dan una gran paliza. Y ellos ya no hayan qué hacer. Y entonces dice que se reúnen los ancianos con los sacerdotes y se les ocurre la brillante idea de ir y sacar el arca del pacto del tabernáculo donde estaba guardado y llevarla al centro de la guerra donde estaba el pueblo de Israel, para que a Israel se le subieran los ánimos y para que Dios se viese obligado a darle la victoria a Israel. Es curioso. Ellos pretendían obligar a Dios a que Dios les diese la victoria. Es lógico, sacaron el arca del pacto, la llevaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se emocionó al ver el arca del pacto y corrieron a la batalla. El pueblo enemigo no dejó de sentirse temeroso, porque ellos sabían que en Israel había un Dios que peleaba sus batallas. Solo que para que Dios pelee tus batallas, tú debes de vivir en santidad delante de Dios. Para que Dios pelee tus batallas, para que Dios esté contigo, para que Dios te tienda la mano, debes de vivir en santidad delante del Señor. Y tú puedes ver que llevaron el arca del pacto. Israel se emocionó, los sacerdotes iban con el arca del pacto. Pero el pueblo enemigo agarró fuerzas sobrehumanas, se esforzaron más, arremetieron contra Israel. Dice la Biblia que mataron 30,000 israelitas. Y entre los israelitas iban los 2 sacerdotes de Israel. Dios los mató por sinvergüenza. Lo peor de todo es que también perdieron el arca del pacto. Ellos confiaban en el objeto, ellos confiaban en que el arca del pacto les iba a dar la victoria. Es que no es el arca del pacto, es Dios sobre el arca del pacto, es Dios sobre tu vida, es Dios derramando misericordia, es Dios obrando en ti para que tú puedas tener victoria. Es curioso, pero así como estos, también nosotros hacemos lo mismo. También nosotros ponemos nuestra mirada en un altar. Hay quienes ponen su mirada en un altar y adornan el altar bien bonito y pretenden que al venir al altar y poner cualquier cosa en el altar, Dios tiene la obligación de darte a ti victoria, porque tú estás adornando un altar y pretendes que en el altar se te dé todo. No, no es así. Tú vendrás y pondrás el altar bonito y nomás salgas allá fuerte y Satanás te estará esperando para darte de bofetadas para que entiendas que no es así la cosa. Amén. Hay otros que hacen largos sacrificios, ponen su mirada en un sacrificio y entonces vienen y se prometen que si caminan de rodilla X cuadras, sangrándose, sajándose, latigándose, rompiéndose la piel, Dios tiene la obligación de sanarlos. Dios no los va a sanar.
Porque tú no tienes por qué dañar el templo de Dios. El templo de Dios no es este edificio. El templo de Dios eres tú. Y tienes el deber de cuidarlo, de protegerlo y de mantenerlo santo, siempre santo, porque Dios allí mora. Y tú vas a ver cuántas personas ponen su confianza en ese sacrificio. Unos se latigan y se rompen la espalda, otros caminan de rodillas haciendo largas penitencias, otros hacen miles de cosas pretendiendo que Dios se va a olvidar que la única forma de tener victoria delante de Dios es humillándose delante del Señor, recibiendo a Cristo como su Salvador, es diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy para que tú hagas de mi vida como tú quieras. No puedo yo llegar delante del Señor con un corazón orgulloso. No puedo yo llegar delante del Señor con un corazón engreído, lleno de jactancia. Cuando aquel que subió a la cruz del Calvario subió humilde, subió callado, no abrió su boca, pero su justicia, ¿quién la contará? Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Otros ponemos nuestra confianza en una ceremonia. Y es curioso, esto más se da también con aquellos familiares de alguien que está moribundo y del moribundo mismo. Porque toda su vida la ha vivido despilfarrando su vida, despilfarrando sus cosas. Y es lógico. Su cuerpo no fue cuidado, bebió más de lo debido, el hígado se destrozó y termina en una cama pendiente de un hilo. Y entonces viene la persona, como está afectada, está sintiendo los dolores amargos de lo que él mismo se ha buscado. Entonces pretende que llamen al ministro o al sacerdote y que lo lleven al pie de su cama y que esté haciendo largas oraciones sin él tener la más mínima intención de quererse humillar delante de Dios. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque si Dios obrara de esa manera, cada vez que al hombre se le ocurre, cada vez que al hombre tiene una necesidad, que es cuando más nos acordamos de Dios, porque de allí para allá, ahorita usted vea, todos andan en el malecón, todos están preparándose para el 24, para el becerro, otros se están preparando para el 31, pero ninguno quiere abrir su corazón delante del Señor. Y entonces esperan de que en la oración del pastor, en la oración del sacerdote, en la oración de quien esté como ministro en ese momento, toque el corazón de Dios y Dios descienda y sane a la persona sin humillación y sin nada, contraviniendo la disposición del Señor, que solo aquel que se acerca a Cristo tiene salvación. Que solo aquel que se aferra al Señor recibe salvación y vida eterna. Ya no digamos esa posición que es un ultraje a Dios. Cuando la persona ya falleció y por ende se fue con todo y su orgullo y su ego y con todo su pecado. Y entonces vienen los dolientes y empiezan, no, es que hay que hacerle 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, pueden hacerle todos los cultos que quieran. Ese tipo se fue al infierno porque no se humilló, porque no abrió su corazón, porque no hizo nada para cambiar el curso de las cosas, mucho menos humillarse delante de Dios para que la misericordia de Dios cayera sobre su vida. Tú puedes pagar cuantas indulgencias, nadie del lugar donde se fue
La única forma de llegar a la presencia de Dios, dice la Biblia, es confesando nuestras iniquidades, nuestros pecados delante del Señor. Parece curioso, pero todo lo queremos anteponer delante del Señor en una forma religiosa, confiando en objetos, confiando en sacrificios, confiando en ceremonias, confiando en oraciones. Ya se los he dicho, yo no comparto la idea y considero que es hasta injusto que ustedes en una vigilia acá, que es un sacrificio que los cristianos hacemos, traigan personas nuevas que no conocen a Cristo, y aun que acaban de conocerlo y los vienen a meter a un sacrificio riguroso cuando ellos apenas están tomando lechita. Claro, lo más probable es que la persona donde viene este sacrificio, esa dureza que hay de pasar un culto, 2 cultos, 3 cultos, llegar a las 4 de la mañana y queriéndose poner palillos en los ojos porque se cierran del sueño. Es injusto, es inhumano, no es correcto. Porque los sacrificios que son precisamente para los conversos, para ellos es bendición, para el inconverso lo más probable es que sea maldición. Un inconverso en sacrificio lo más que puede recibir es maldición. ¿No han leído aquello que dice que el que come y bebe indignamente juicio come para sí mismo? ¿No ha leído aquello que debemos de digerir la carne de Cristo en una forma humillada delante de Dios? No es con orgullo, no es con vanidad, no es con ego. Sin embargo, pretendemos que un sacrificio cambie el curso de las cosas. Esta historia de Joab, primero vemos a Adonías, el hermano de Salomón, que él recurre también a otra posición que es otro ultraje a Dios. Y es el hecho en el cual Adonías, dice en ese capítulo 2, llega a la presencia de Betsabé, la madre de Salomón. Y él sabía, Adonías, que su vida estaba en peligro porque había atentado contra la vida del rey David y había atentado contra la vida del rey Salomón. Y su vida estaba en juego en ese momento. Y él se acerca a la madre de Salomón para pedirle a la madre de Salomón que interceda por su vida. ¿No han leído ustedes en la palabra que se ha querido tergiversar también eso? Y que han querido poner a María como corredentora de Cristo y como la madre de Dios cuando Dios no tiene madre. Y que han querido poner a María como intercesora cuando ella misma dice en su palabra: gracias doy a Dios mi Salvador porque he visto la bajeza de su sierva. La misma María se humilla delante de Dios y reconoce su bajeza y reconoce su pecado porque no hay inmaculado en ella. ¿Cómo entonces pretendemos nosotros que Dios pueda derramar misericordia sobre nuestras vidas si le estamos quitando la deidad a Cristo, la autoridad a Cristo y todo aquello que pueda exaltar la gloria de Cristo la queremos poner en cualquier otra cosa o en cualquier objeto? Es una lástima, pero dice la Biblia que Adonías llegó a Betsabé. Betsabé prometió interceder delante del rey Salomón y fue e intercedió delante del rey Salomón. Y Salomón le dijo: pídeme lo que quieras y desde ya es tuyo. Él no sabía lo que le estaban pidiendo o lo que le iban a pedir. Y entonces, con todos los errores que Betsabé tenía, al igual que María, se acercó y le dijo:
dale a Adonías, a Abisaí, la sunamita, por mujer. Abisaí la sunamita era una concubina del rey David. Y de acuerdo a la cultura judía, todas las concubinas del rey anterior pasaban a ser concubinas del rey entrante, porque era una honra para el rey que entraba. Y quitarle a Abisaí la sunamita era como que le quitaran el trono al rey Salomón. Y entonces Salomón le dice: ¿y por qué me pides eso? ¿Por qué no me pides mejor que le entregue el reino también? De todos modos, él es mayor que yo y él era el heredero por descendencia. Y Betsabé se quedó perpleja porque sabía que había cometido un error. ¿Ha leído usted el capítulo 2 del Evangelio según San Juan? De aquellas famosas bodas de Caná, en las cuales había una gran fiesta, había unas bodas y el vino se acaba. Y entonces se acercan unos a la presencia de María y le dice: se acabó el vino. Y María sale corriendo donde Jesús y le dice: Señor, se ha acabado el vino. ¿Qué fue lo que le contestó el Señor? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. No puedes tú ocupar un puesto que no te compete. No puedes tú ocupar un lugar que no es el tuyo. Somos nosotros los que hemos cambiado el curso de las cosas y hemos pretendido que Dios se quede ciego y se quede sordo ante nuestros hechos. No antepongas cualquier acción delante de Dios para querer salvar tu vida. Dice la Biblia que Joab, al darse cuenta de lo que Salomón estaba haciendo, corrió y se metió al altar y se asió a los cuernos del altar, esperando que Salomón se compadeciera, esperando que Salomón tuviera lástima, esperando que Salomón le perdonara la vida. Y entonces él dijo: no, de aquí no me muevo, sino que aquí moriré. Porque en lugar de humillarse delante del rey, que tal vez le hubiese perdonado la vida, actuó con orgullo, actuó con ego. Y el enviado del rey regresó al rey y le dijo: así ha dicho Joab y así ha establecido morir. Y el rey contestó: anda y ve y haz como él quiere. Cuando tú rechazas a Dios y le dices a Dios: no quiero nada de ti, Dios está tocando a tu puerta, Dios te está tocando a tu corazón, Dios quiere que tú abras tu corazón para Él entrar a tu vida, cenar contigo y que tú cenes con Él. Pero tú le estás diciendo al Señor que no, porque quieres seguir el curso de tu vida, quieres seguir las cosas como tú has establecido, sin importar a quién te llevaste cuenta. Le estás diciendo a Dios que Dios no te interesa. Le estás diciendo a Dios que no te importa lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Le estás diciendo a Dios que su sangre te vale un comino. Dios no quiere que tú mueras. Dios no quiere que a ti te pase nada. Dios lo que quiere es que tú procedas hacia un digno arrepentimiento, abriendo tu corazón delante de Dios, dejando que sea Dios el que se glorifique en tu vida. Dios quiere brindarte la mayor oportunidad de tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Ya Dios sabe lo que tú has hecho en todos los años de tu vida. No hay nada que se esconda a Dios. No pretendas anteponer nada. No pretendas poner candelitas. No pretendas poner imágenes. Con todo e imágenes te irás al infierno. Porque las imágenes, dice la Biblia, son que tienen ojos, no ven, tienen bocas, no hablan, nariz, no huelen, manos no palpan, pies no andan, están tan muertos como los que los hicieron y los que en ellos confían, dice la palabra del Señor.
Abre tu corazón delante de Dios. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Deja que Dios derrame misericordia sobre ti. Deja que el Señor intime contigo. Y tú tendrás la mayor victoria de tu vida. Yo con esto termino. Dice el Señor que Él para eso fue a la cruz del Calvario. Para pagar el precio por ti. Se hizo maldito por ti. Se hizo culpable por ti. Se hizo pecador por ti. Para que tú seas libre en esta hora. Al recibir a Cristo tú recibes libertad. Al recibir a Cristo tú recibes perdón. Al recibir a Cristo tú recibes vida eterna. Deja que el Señor derrame misericordia. Aférrate a Cristo. No mires a diestra, no mires a siniestra, no mires adelante ni mires atrás. Solo mira el punto blanco que es Cristo y en Él tendrás la victoria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie. Yo le voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos y que empiece a orar, a meditar. Y así con sus ojos cerrados, piense en todas aquellas cosas que usted ha hecho, en las que se acuerda, en las que no se acuerda. En aquellas cosas en que usted ha antepuesto algo delante de Dios. Abre tu corazón y deja que el Señor se glorifique en tu vida. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere derramar misericordia. Y si tú has meditado en esta oportunidad, en esta preciosa palabra que Dios ha puesto para ti, para que tú la recibas, para que tú abras tu corazón. Y si has llegado a una conclusión de que todo lo que has hecho es un rotundo fracaso y que tu vida necesita urgentemente la intervención de Dios para ti, yo quiero invitarte a que abras tu corazón y aceptes a Cristo como tu Salvador. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay salvación.